El análisis genético no sería factible sin las variantes genéticas que encontramos en los organismos, variantes que brindan una gran gama de fenotipos y que incluso han permitido que organismos puedan adaptarse al cambio ambiental o que presenten enfermedades o trastornos. Pero, ¿cómo surgen estas variantes genéticas? La respuesta sencilla a esta pregunta es gracias a las mutaciones. Nosotros sabemos que el ADN va a ser una molécula muy estable y que se va a replicar con una precisión asombrosa. Sin embargo, puede presentar cambios en su estructura o errores de replicación. A estos cambios hereditarios se les denomina mutación. En los organismos multicelulares se pueden distinguir dos amplias categorías de mutaciones, las somáticas y las de línea germinal. Las primeras surgen en los tejidos somáticos y las de línea germinal en los gametos, por lo que estas últimas se pueden transmitir a las generaciones futuras y producir descendencia que porta la mutación en todas sus células somáticas. Por otro lado, también se pueden clasificar como mutaciones génicas, también llamadas puntuales, y las mutaciones cromosomales. Las primeras se producen cuando se altera un solo par de bases o un número reducido de pares de bases adyacentes, y generalmente derivan en una reducción o eliminación de la función génica. De hecho, existen dos tipos de cambios mutacionales puntuales, que son los cambios de bases y las inserciones o deleciones. Los cambios de bases, pues, son aquellas mutaciones en las que se va a sustituir un par de bases por otro. Y a la vez este tipo de cambios se puede clasificar en transiciones y transversiones. Una transición consiste en sustituir una base por otra, pero de la misma categoría química. Es decir, una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. Sin embargo, la transversión es todo lo contrario, ya que se sustituye una pirimidina por una purina o viceversa. Pasando a las inserciones, estas van a consistir en añadir uno o más nucleótidos, caso contrario a la deleción, en donde estos se pierden. Y además, si estas mutaciones no son múltiplos de 3, puede derivar en la síntesis de aminoácidos diferentes, y con frecuencia aparecen codones de terminación. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿cuáles son las consecuencias funcionales de estos tipos de mutaciones puntuales? Por ejemplo, en un gen que codifica para una proteína. Es posible que tengamos varios resultados que van a depender de la degeneración del código genético, así como los codones de terminación de la traducción. Dado esto, tendremos mutaciones silenciosas en las cuales se cambia un codón por otro que determina el mismo aminoácido, contrario al de mutaciones de cambio de sentido, en donde el codón que se cambia determina un aminoácido diferente. Por otro lado, las mutaciones sin sentido van a cambiarse por un codón de terminación, y los cambios en el marco de lectura van a codificar diferentes proteínas y generalmente truncadas. Las mutaciones también se pueden clasificar en reversas y supresoras, y estas últimas hacen referencia a un cambio genético que oculta o suprime el efecto de otra mutación, por lo que se puede decir que una mutación supresora es una mutación doble a diferencia de una mutación reversa, en la cual se regresa a la secuencia original. En cuanto a las mutaciones cromosómicas, estas se pueden dividir en 3 grupos. Las aneuploidías, en donde el número de cromosomas es alterado ya que se agregan o quitan uno o más cromosomas individuales. La poliploidía, en donde se agrega uno o más conjuntos completos de cromosomas, y los reordenamientos cromosómicos. En estos se cambia la estructura de un cromosoma individual mediante los siguientes reordenamientos: duplicaciones, deleciones, inversiones y translocaciones. En las primeras, un segmento de cromosoma va a ser duplicado. Sin embargo, en una deleción, un segmento de cromosoma se eliminará. Por otro lado, si un segmento del cromosoma gira 180 grados, se le va a conocer como inversión, pero si el segmento se mueve a otro cromosoma no homólogo, se le denomina translocación. Teniendo en cuenta todas las mutaciones ya vistas, ahora la pregunta es, ¿qué puede generar estas mutaciones? Los agentes que son capaces de generarlas se les denomina mutágenos y pueden ser físicos o químicos. En los físicos podemos tener a la luz ultravioleta o a los rayos X, y en químicos podemos tener al ácido nitroso o a la proflavina. De hecho, las mutaciones inducidas son aquellas que surgen de un tratamiento planeado con mutágenos, y las espontáneas surgen de anormalidades en los procesos biológicos.
Así como existen mutaciones, también hay la presencia de mecanismos de reparación del ADN, por ejemplo, la reparación directa, en donde las bases modificadas vuelven a sus estructuras originales. Un ejemplo es la metilguanina, que al presentarse puede generar mutaciones de transversión. Sin embargo, con ayuda de una enzima se puede regresar a la guanina. También existe la reparación por escisión de base, en donde se va a eliminar la base modificada y luego se reemplaza todo el nucleótido. De hecho, la escisión es catalizada por las ADN glucosilasas y es un mecanismo de reparación predominante en lesiones de las bases nitrogenadas causadas por hidrólisis, desaminación o agentes alquilantes. En el caso de apareamientos de bases erróneos, existe el mecanismo llamado mismatch repair, en donde se detectan las bases mal emparejadas y luego mediante enzimas se elimina el segmento de ADN dañado. Posteriormente, la hebra de ADN parental es utilizada como plantilla para llenar el vacío con nucleótidos nuevos. Ahora bien, otro tipo de daño común en el ADN es la ruptura de sus dos cadenas, generalmente causada por radiación ionizante y teniendo como consecuencia que la replicación se detenga. Sin embargo, hay dos vías principales para reparar estas rupturas, y es la recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos. En la recombinación homóloga se va a reparar la molécula del ADN utilizando la información genética de una cromatida hermana. Generalmente comienza con la eliminación de algunos nucleótidos de los extremos dañados, seguida de la invasión, el desplazamiento y la replicación de la cadena. Finalmente tenemos la unión de extremos no homólogos, en donde no se va a utilizar una cromatina hermana, sino que van a intervenir proteínas que reconocen los extremos rotos del ADN y los van a unir. Lamentablemente este mecanismo es más propenso a errores y puede conducir a deleciones, inserciones o translocaciones. Bueno, esto sería todo por el video. Gracias.